¿Qué tal? Buenos días. Vamos a trabajar en lo que conocemos en la resolución de triángulos, conocido como resolver un triángulo. ¿Y qué es resolver un triángulo? Pues es encontrar todos los elementos que conforman un triángulo, sus lados y sus ángulos. Se van a utilizar las razones trigonométricas donde por lo menos dos elementos deben conocerse y uno desconocerse. Ahorita lo vamos a ejemplificar, es decir, podemos conocer la hipotenusa y el ángulo, podemos conocer la hipotenusa y otro lado, un cateto, etcétera. Son varias consideraciones y asimismo es necesario que si en ciertos momentos, como el ejemplo 2 que vamos a ver, se utilice un despeje, una herramienta que se llama el ángulo inverso para poder despejar en este tipo de ejemplos, para que se vayan acostumbrando. Tenemos ahí en el ejemplo 1, conocemos el ángulo que es de 32 grados, 7 unidades. ¿Qué no conocemos? Pues el cateto opuesto y la hipotenusa. Nosotros cuando recordamos las razones trigonométricas, bueno, ya las conocemos y debemos de utilizar alguna de ellas que nos convenga para encontrar la resolución de ese triángulo, para saber cuánto vale A o cuánto vale H. En este caso H es la hipotenusa y A es el cateto opuesto. Si nosotros utilizamos la razón trigonométrica seno, pues vamos a observar que el valor de A y el valor de H no los conocemos. Entonces eso nos lleva a que pues no tengamos elementos para poder resolver nuestro triángulo. Es decir, no conozco A, no conozco H, aunque despeje, pues no voy a encontrar nada. Para ello, pues mejor utilizamos el coseno y ese es un poco más cómodo. ¿Por qué? Porque el coseno implica el cateto adyacente. Y el cateto adyacente sí lo conocemos, lo que no conocemos es la hipotenusa. Y entonces aquí nuestro problema pues se reduce a un despeje. Quiero encontrar el valor de la hipotenusa. Está en el denominador, aquí paso a paso lo vamos a desarrollar. La hipotenusa queda del lado izquierdo, al estar dividiendo pasa multiplicando y ahora quiero que el coseno está multiplicando pase dividiendo. Entonces así va a quedar esta relación de 7 que es el cateto adyacente y coseno de 32 es un valor que lo podemos fácilmente sacar en la calculadora, lo que nos lleva a que la hipotenusa, perdón, es de 13.2095. Acuérdense, vamos a estar manejando cuatro decimales, entonces acostúmbrense mínimo 4, ¿no? Para que tengamos una cierta precisión. Para encontrar el valor de A, pues vamos a utilizar el valor de la tangente, es decir, la tangente del ángulo desde la perspectiva teta, que está aquí, es igual al cateto opuesto, que es A, y el cateto adyacente, que es 7. Es decir, aquí viene lo que les digo, que de tres elementos, por lo menos debo conocer dos. Es decir, conozco el ángulo teta, que es 32, conozco el cateto adyacente y no conozco el opuesto. Entonces sí me conviene utilizar la tangente. ¿Por qué? Porque tengo dos de tres elementos conocidos. Conozco dos elementos y un tercero lo puedo llegar a conocer. ¿A través de qué? Pues en este caso de simple despeje. Aquí acuérdense que estaba la hipotenusa en el denominador. Se hace un procedimiento. Aquí es un despeje directo, es decir, para encontrar el valor de A simplemente lo que vamos a hacer es que el 7 que está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? Y tenemos que 7 por tangente de 32 es igual a y se obtiene el valor de A, que es de 4.3740. Eso es lo que mide el cateto opuesto. Entonces uno tiene que tomar sus tres elementos y observar cuál nos conviene desarrollar para encontrar el valor. Tengan cuidado que de tres elementos nada más se conozca uno, porque eso nos va a llevar a que pues no podamos encontrar el valor de resolver el triángulo, el valor de los elementos. Entonces aquí dejamos esta parte del primer elemento. En el segundo caso vamos a utilizar ese despeje que les había dicho. Tengo un triángulo, fíjense, donde sí me dan los catetos, pero no me dan el valor del ángulo. Entonces conozco el cateto opuesto, conozco el cateto adyacente, pero ahora no conozco ni la hipotenusa ni el valor del ángulo teta.
entonces voy a hacer, igual voy a utilizar alguno de las razones trigonométricas que me ayudan a resolver los problemas, pero aquí en específico pues me va a servir la tangente. En este caso porque la tangente involucra el cateto opuesto entre el cateto adyacente y pues sí conozco el valor del cateto opuesto que es 10 y el valor del cateto adyacente que es 7. Lo que no conozco es ni el ángulo ni la hipotenusa. Bueno, hago una sustitución y observo que pues la tangente es igual a 10 entre 7. ¿Qué va a pasar? Pues que ya tengo un valor, pero aquí viene un detalle muy importante que atender. Observen que dice tangente de teta, tangente del ángulo, es igual a 1.4285. ¿Qué quiere decir esto? Que me está dando el valor de la tangente, no me está diciendo el valor del ángulo. Esto es se debe tomar con mucho cuidado. Repito, no es lo mismo la tangente de un ángulo, que en este caso ya la conocemos, al valor del ángulo solito. Entonces tengo que despejar. Aquí no he llegado a la respuesta. Aquí tan solo he encontrado el valor del ángulo, no el ángulo. Entonces aquí vamos a usar esta parte que les decía, que es el despeje que se llama tangente inversa. Despejo tangente inversa del valor que tengo y entonces ya puedo decir que el valor del ángulo es el que me dé como resultado de haber ingresado los valores en la calculadora. Entonces esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite despejar un ángulo. Fíjense, puede ser seno o coseno. Si fuera seno sería el seno inverso, si fuera coseno, si fuera el coseno inverso. Ahora vamos a ver, bueno, cómo se le hace para obtener esa tangente inversa o el inverso del seno, del coseno de la tangente, como lo estamos viendo aquí. El valor de h, bueno, ya quedará en su actividad que lo resuelvan. Me interesa sobre todo ver cómo se le hace para sacar la tangente inversa, que a lo mejor ya la saben obtener, pero que si no lo conoce, pues aquí está. La recomendación era que usaran una calculadora Casio. Pueden hacer pueden descargar más bien una simulación de la calculadora en su celular, también es válido. Ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener ese tangente que estábamos aquí diciendo, tangente a la inversa o tangente de -1, que es esta parte? Bueno, pues simplemente vamos a identificar teclas aquí que están en la calculadora, es decir, voy a hacer lo siguiente. Primero voy a dar clic o vamos a oprimir la tecla Shift, este es Shift, y voy a ubicar que fíjense, aquí hay una tecla que se llama Tan. Cuando yo he oprimido Shift, se habilita la segunda función, que es esta. No es tangente, sino es lo que les decía, tangente a la -1. Si ustedes no le ponen Shift, nada más estoy hablando de tangente. Si oprimen Shift, se habilita tangente inversa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tecleo Shift, tecleo tangente y tecleo el valor al que le quiero sacar la tangente inversa, que en este caso era el anterior, que era 1.428571, y cierro el paréntesis y le doy igual. Oprimo la tecla igual y ya me va a salir el resultado, ¿no? Repito, Shift, tangente inversa, ingreso el valor al que yo quiera sacarle la inversa de la tangente, cierro paréntesis y le doy igual. Así es como voy a obtener la tangente inversa. Entonces son dos cosas que tenemos que hacer el día de hoy. Recordar cómo se despeja, despejar correctamente, ya sea si está en el denominador o en el numerador la variable a despejar, la incógnita, perdón. Y si en caso de que tenga que hacer un despeje de este tipo, pues lo haré con la calculadora, con la simulación de la calculadora para que pueda llegar al resultado. ¿Qué les voy a mandar? Bueno, les voy a mandar un PDF para que hagan unos ejercicios para resolver los triángulos y también que para que practiquen obtener la tangente inversa o el seno inverso o el coseno inverso con su calculadora
para que no les sea ajeno este procedimiento y puedan llegar a los resultados. Bueno, muchas gracias.